Buenas tardes. Sesión de control muy intensa la de hoy en el Parlamento de Galicia. Los grupos de la oposición pedían explicaciones al presidente de la Xunta sobre José Manuel Baltar, el presidente de la Diputación de Ourense. Y ante la negativa de Feijóo a contestar, sucedía esto. La oposición al completo respondía con un plantón. Esto pasaba en el momento en el que el presidente de la Xunta ponía en cuestión que la situación de José Manuel Baltar fuese el problema más importante de Galicia. El presidente de la Diputación de Ourense fue denunciado hace días por una mujer por haberle ofrecido supuestamente un trabajo a cambio de sexo. Que lle debe vostede ao señor Baltar para pisotear así a lei, desprezar as mulleres e tapar un presunto delito de violencia de xénero? Non acague. Cese inmediatamente ao señor Baltar responsabilidades políticas. Vou actuar coa prudencia que exixe o caso e coa firmeza que exixa o caso no seu caso. Era una noticia esperada después de 2 días de intenso pulso. El Tribunal Constitucional suspende por unanimidad la moción independentista del Parlamento catalán. Es una noticia de hace tan solo una hora. La medida tiene carácter automático y responde al recurso que hoy mismo presentaba el Gobierno ante el desafío soberanista. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecía esta misma mañana públicamente tras el Consejo de Ministros extraordinario y lo hacía asegurando que Junts pel Sí y la CUP pretenden acabar con la democracia y que la medida de recurrir al Constitucional busca defender los derechos no solo de los catalanes, sino de todos los españoles. No deberían olvidar que cuando se prescinde de la ley, se renuncia a la democracia. Eso es lo que ofrecen, acabar con la democracia y el Estado de Derecho. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo no lo voy a permitir. Ayer en este informativo Más que Contar les mostrábamos las opiniones de los padres de una decena de colegios gallegos que pedían que se rescindiesen los contratos de las empresas de catering que les sirven el menú a sus hijos. Hablaban de una comida nefasta en cuanto a calidad y también en cuanto a las condiciones sanitarias. Pues bien, hoy la Xunta parece que ha tomado nota y Paloma Ferro, buenas tardes, ha movido ficha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos. Sí, menos de 24 horas después de que esos padres hicieran pública su denuncia en este programa, la Xunta anuncia que se anulan los contratos con esas empresas de catering. Se trata de Col Servicol y de Catering Perea Rojas. Ambas tienen sede en Málaga, pero prestaban hasta ayer servicio a 23 comedores escolares de Galicia. Niños y padres de colegios de Cambre, Culleredo, Arousa y Cuntis se habían quejado en varias ocasiones del mal estado de la comida. La Consellería de Educación abrió una investigación que ha concluido, como decimos, con la rescisión de esos contratos. Detenidos en la comisaría 2 policías nacionales de Ourense, el jefe de la brigada de estupefacientes y un policía de esta unidad han sido arrestados en una operación que sigue abierta. Pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Hay otros 9 detenidos sospechosos habituales del tráfico de drogas en la ciudad, en el barrio de Covadonga. Por ahora se desconoce los delitos que se les imputan a los 2 agentes, a los que no les fue intervenida droga. Todo apunta a que puede tener que ver con no haber actuado, con no haber intervenido en algún caso que estuviesen investigando. Nuevos registros en el marco de la interminable operación Pokémon. En esta ocasión le ha tocado al concello de Pontevedra, gobernado por el BNG. Durante más de 5 horas, agentes de aduanas han requisado contratos y facturas del grupo Aquagest desde el año 2009. También se ha requerido documentación relacionada con la empresa de transporte de viajeros Viuda de Cándido. Esta investigación se enmarca en una pieza separada de la Pokémon y ha sido ordenada por la jueza Pilar de Lara. 45 mujeres han muerto este año víctimas de la violencia machista. En los últimos días, en menos de 24 horas, fueron asesinadas 3. Son datos estremecedores, pero a pie de calle la violencia sobre la mujer sigue cubierta de un cierto halo de aceptación, de permisividad. Lo ha demostrado un demoledor estudio del Ayuntamiento de Málaga que concluye que la mitad de los hombres no intervendrían si un amigo maltratase a su pareja.
Hoy escucharemos la visión de los gallegos al respecto y algunas respuestas sin duda les van a sorprender. Estoy asustada porque a diario nos plantan uno. La gente está loca. Antiguamente se pegaba más. Muchas veces busca la mujer también, ¿eh? Es que no sé, yo pienso que no sabes cómo actuar. Por supuesto, ayudar si puedes. Hay que avisar. No parece noviembre, es una de las frases más repetidas estos días cuando salimos a la calle. Hace sol y calor, unas temperaturas que han batido todos los récords para esta época del año. Venir a Galicia y tener este tiempo es una maravilla. Es sorprendente, veremos preparados para la lluvia. Un poco de sol siempre viene bien, además te sube mogollón los ánimos. Se puede tomar un heladito todavía, ¿no? Sí, casi voy a la playa. Pero aún así salgo con el paraguas en la mano por si llueve. Es que la lluvia nos deprime. Si chove marcho para Canarias. Estamos que no nos lo creemos. Este otoño veraniego agrada a muchos, pero a otros los tienen un sin vivir, porque cuando hablamos de economía, el tiempo influye. El sol y el calor benefician a los hosteleros, pero perjudican, por ejemplo, a los comercios que intentan dar salida a la ropa de abrigo. Ayer la voz de unos padres indignados llegaba a este programa Más que Contar. Eran los padres de una decena de centros escolares de Galicia, del área de A Coruña y del área de Arousa, con la misma reivindicación. Los menús que estaban comiendo sus niños en los colegios no estaban en condiciones, ni de cantidad ni de calidad. Se habían dado casos incluso de comida en mal estado, comida mal envasada. Pues bien, esta tarde saltaba la noticia. La Consellería de Educación ha anunciado la cancelación de los contratos con las empresas Colservicol y Perea Rojas, ambas andaluzas, por incumplimiento de contrato. Dice la Xunta que actúa con diligencia para garantizar la seguridad alimentaria de los pequeños gallegos. La Xunta les comunicaba la noticia hoy mismo a los centros afectados y les ha garantizado una solución para que la normalidad siga en los comedores desde mañana mismo y hasta que se adjudique la contratación a otra empresa. La Administración gallega aseguraba a través de un comunicado que esta situación era algo aislado frente a la normalidad en el día a día en los comedores para más de 11.000 niños. Estas empresas le estaban sirviendo el catering a 23 centros en toda Galicia. En Más que Contar queremos conocer la reacción de una de las madres del colegio Portofaro de Cambre, el centro abanderado en las protestas y que ayer mismo nos acompañaba en este plató. Marta Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gladys. Suponemos que con esta comunicación por parte de la Xunta, satisfechos con la noticia, esta empresa, en vuestro caso Colservicol, no va a servir más el menú a vuestros niños. Sí, estamos satisfechos, estamos felices y bueno, muy contentos. Era lo que queríamos realmente. ¿Cómo os habéis enterado de la noticia? ¿Os lo han comunicado ya en el centro? ¿Habéis hablado entre los padres? A ver, yo me enteré de la noticia por miembros del AMPA y bueno, todo fue corriendo como la espuma, ¿no? Todos llamadas de teléfono y medios de comunicación y bueno, nos hemos enterado y estamos, bueno, casi celebrándolo. Marta, ¿os han comentado desde el centro o desde la administración cómo se va a solucionar esta papeleta mañana? Porque estas empresas mañana, por lo que ha dicho la Xunta, ya no van a prestar el servicio. A ver, por lo que yo tengo entendido, por lo que nos comentan, van a hacerlo gradualmente y se supone que en una semana pues estará otra empresa dándole servicio a nuestros niños. Desde luego se responde a vuestra reivindicación porque ayer dejabas muy claro aquí en Más que Contar que ya no os valía que Servicol mejorase los menús, sino que queríais que se rescindiese el contrato, de forma directa. Sí, efectivamente, era lo que ya no queríamos más esperar más, era lo que queríamos y bueno, por lo que veo nos han hecho caso y nos han escuchado. Gracias a vosotros también, medios de comunicación, por difundir esta noticia. Marta, solo por curiosidad, en este último día de esa empresa sirviendo el catering, el Portofaro, ¿te han comentado algo tus hijos de cómo ha sido el menú de hoy? Pues me han comentado que hubo un cambio, o sea, parece ser que primero tenían un plato y después hubo un cambio. Pensábamos en garbanzos, al final fueron macarrones, o sea que
Pero bueno, como va a ser el último en poco tiempo, pues bueno, en fin. Marta, sí, perdona. Sí, nada. En tu opinión, te preguntaba, ¿llega tarde esta medida? A ver, para mí, y creo que para muchos padres, creo que la mayoría, llega un poco tarde. Estábamos un poco ya desesperados, porque en cuanto empieza algo y tantas cartas y tanto movimiento, tanto esfuerzo por la dirección del colegio y claro, cada día que pasaba pues era un poco una agonía. Pero bueno, lo que queríamos está resuelto, la empresa ya no va a servir más y bueno, que se pase esta pesadilla ya. A ver si ahora esta próxima que nos venga pues garantiza lo que la otra no garantizaba, que es la seguridad alimentaria. Claro, esta nueva empresa en la que entre cuando se resuelva el nuevo contrato, ¿en qué tiene que mejorar? ¿En qué hay que dar un paso adelante ya de forma más importante para que la gente que nos ve se haga una idea, Marta? Pues eso mismo, lo que comentábamos en la seguridad, tener una garantía desde el inicio del preparado de la comida hasta que va a su origen, hasta que la come el niño. Tiene que haber un control, tiene que haber alguien que capte, que haga pruebas, que todo vaya bien, que los utensilios sean los adecuados, que la gente que trabaje para esa empresa esté formada, por lo menos que les dé tiempo a formarla y que tengan todo lo necesario, logística, infraestructura, pero lo más importante era lo que comentábamos, esa seguridad alimentaria desde el inicio hasta el final. Yo entiendo que ahora empieza un nuevo contrato, pero que también los padres seguiréis muy pendientes porque, es lo que acabas de decir, toca que la alimentación de vuestros hijos en el colegio mejore como les corresponde, evidentemente. Sí. La verdad es que ahora vamos a estar muy despiertos, con los ojos bien abiertos y no esperamos otra cosa. Marta, esperamos que esto sirva esperamos que esto sirva digamos de ejemplo, ¿no? Que no queremos volver a pasar por lo mismo. Nuestros niños es nuestro objetivo principal, que ellos estén bien. Marta, yo entiendo que también lo comentábamos ayer aquí en Plató, que igual sois un ejemplo para que más padres se preocupen por lo que está pasando en los centros escolares de sus hijos, porque hay que recordar que estas empresas, tanto Colservicol como Perea Rojas, estaban sirviendo a 23 centros escolares. Hay más padres protestando e igual deberían ser más los padres que estuviesen pendientes de estas empresas, ¿no? Sí, bueno, nosotros, tengo que decir que aquí en el Colegio Portofaro nosotros tuvimos una figura muy importante, que es nuestro director, Antonio. Él, digamos, que en todo momento se preocupó por mirarlo todo, por mirar cómo estaba todo servido, por captar la comida, por tenernos informados y para nosotros fue él lo más importante. Yo creo que si en otra época hubiéramos tenido otra persona, igual no hubiera funcionado igual. A veces los padres, pues, vamos a ver, tenemos niños pequeñitos. Yo tengo uno de 4 años y aún no me habla muy bien. ¿Qué comiste? Bueno, pues te dice cualquier cosa. Pero, claro, los mayores ya tienen otra idea. Hay niños en el colegio que tienen 2 añitos, que aún no cumplieron los 3. Entonces, a veces es difícil, les preguntas todos los días y estás con ellos y para los padres que tienen esos niños tan chiquititos es desesperante porque, claro, no les cuentan lo que pasa y esa desinformación, pues, es muy preocupante y muy frustrante. Pero bueno, yo estoy muy contenta y Antonio, estoy agradecidísima. Yo y creo que todos los padres del colegio por su labor. Y bueno, estoy un poco emocionada. Bueno, Marta, ya se ha solucionado. Desde luego la batalla que habéis empezado los padres del Portofaro, está claro que la habéis ganado, ahora toca que la nueva empresa responda. Sí.
Marta, muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión, como siempre. Sí, es que, bueno... Sí, perdona, dinos, Marta. Sí, nada, que quería, bueno, pues agradecer a vosotros los medios, también a los organismos oficiales que nos han apoyado y remado todos juntos en la misma dirección, y a todos los padres, a todos. Gracias. Pues ahí queda. Marta Fernández, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias, un saludo. Nosotros seguimos. Importante operación antidroga abierta en Galicia con 2 posibles agentes implicados. Y es que 2 policías nacionales han sido detenidos. Son el jefe de la Brigada de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense y un policía de esta unidad de la Comisaría Provincial. Las detenciones se produjeron ayer, pero la operación sigue abierta. Al menos hay 15 detenidos, sospechosos habituales del tráfico de drogas en la capital ourensana, en concreto del barrio de Covadonga. Las detenciones comenzaban ayer por la tarde, hubo registros e incautaciones de cocaína a los detenidos, pero no se localizó droga a los agentes. Se desconoce la imputación todavía que hay contra estos policías. Sus compañeros destacan su gran trabajo y su dedicación también, e incluso el delegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, ha pedido hoy prudencia. La detención de los policías podría tener que ver con una posible omisión del deber de perseguir delitos. 2 buenos profesionales y que, bueno, a la comisaría nos pilla de sorpresa estas detenciones, porque, bueno, son compañeros que en su labor diaria son grandes profesionales y tienen una dilatada trayectoria. Uno de los compañeros detenidos había sido propuesto para ingresar en la orden al mérito policial este año. Nosotros lo que apelamos es a la presunción de inocencia de estos compañeros, mientras no haya una resolución judicial en sentido contrario. Novedades acerca del caso de parricidio que tenía lugar el lunes en Vigo. La jueza de instrucción ha ordenado el internamiento no voluntario del joven de 27 años que acababa con la vida de su madre. Después de haber confesado que había matado a la mujer, fue internado y está siendo tratado de un brote psicótico. Las últimas informaciones apuntan a que el joven manifestaba un grave desequilibrio mental desde hacía tiempo y que la madre, la víctima, se había movido en los juzgados para pedir el internamiento de su hijo. Todo esto se conoce en una semana en la que los juzgados de familia han advertido que no tienen medios para gestionar los internamientos ni realizar el seguimiento posterior de estos ingresos. María Inmaculada Concepción fallecía por causa de la decena de cuchilladas que le asestaba el joven. Con sus 2 hijos había tenido problemas de agresiones en el pasado. Además, en las últimas horas, también en Vigo, la policía local tenía que intervenir en una vivienda de la calle Estornino, donde un chico de 16 años había causado destrozos. Acababa de salir de un centro de internaciones, después de haber agredido a su madre. En su día fue detenido por maltratarla, pero en esta ocasión su progenitora no va a presentar denuncia. Aunque estos 2 casos son muy diferentes, coinciden en el tiempo y muestran unas situaciones conflictivas en las familias que parece, según los datos, que han aumentado. Paloma. Sí, han aumentado. La violencia filioparental es un fenómeno que poco a poco va teniendo ya su eco en los medios de comunicación. De vez en cuando trasciende algún caso especialmente violento, pero generalmente son agresiones que permanecen tras la puerta del domicilio familiar. Por vergüenza, por miedo o por desinformación acerca de los pasos a seguir, se quedan en la intimidad familiar. Según las estadísticas, solo el 10% de los padres que sufren agresiones por parte de sus hijos llegan a denunciar. La última encuesta del Instituto de la Juventud, que aborda situaciones de conflicto, señala que el 94% de los jóvenes de entre 15 y 30 años nunca ha tenido un enfrentamiento violento con sus padres. En 2007, sin embargo, la Fiscalía General del Estado tramitaba ya 2.683 causas por casos de violencia filioparental. En 2008 ya eran más del doble, unos 4.200. En 2012 casi 5.000. En 2011 superaron los 5.300. Es un fenómeno creciente. En los últimos años no ha bajado de los 4.500. Actualmente estas agresiones suponen ya el 16% de los delitos cometidos por menores. Afecta a unas 400.000 familias en toda España. Las agredidas son casi siempre las madres o abuelas. El 70% de los agresores son varones, la mayoría de clase media alta o alta, lo que demuestra que estos comportamientos no están vinculados al contexto socioeconómico en que se mueve la familia.
El origen de estos comportamientos es diverso: abandono escolar, consumo de drogas o problemas de comportamiento derivados o no de la educación que han recibido. Los agresores tienen un rasgo en común: son egoístas, carecen de compasión, empatía o sentimientos de piedad, lo que no significa que padezcan algún trastorno. De hecho, solo la mitad de los agresores padece realmente una enfermedad mental. Muchos son diagnosticados con el llamado síndrome del emperador, un trastorno psicológico que hace creer al menor que es el rey de la casa. Se convierte básicamente en un tirano, insulta, grita, rompe objetos y llega, en último término, a agredir físicamente. Les aportamos ahora algunos datos referidos a Galicia. Los padres víctimas de maltrato por parte de sus hijos aumentaron en 2014 un 14%, hasta los 190 casos. Nuestra comunidad fue la sexta con más casos el año pasado. Las agresiones de hijos a padres ya suponen 4 de cada 10 casos de violencia doméstica en la comunidad gallega. Hoy nos preguntamos qué debe hacer una familia si detecta en sus hijos reacciones violentas, si hay forma de pararlo a tiempo o si existen síntomas para detectar estos comportamientos de forma prematura. Saludamos en directo en Más que Contar en Santiago a Duarte Crestar, él es el director do Centro de Intervención Educativa no Medio Aberto. Duarte, que tal? Moi boas noites. Boa noite. Houbo un incremento deste tipo de agresións, así o confirman os datos, entre outras cousas porque hai máis denuncias, pero hai que decir que non intentamos crear unha alarma, que é unha situación que existe, pero dende o voso punto de vista, se incrementaron estes casos? Si é certo que se traballas nun recurso, nun servizo de execución de medidas xudiciais, como é o meu caso, si é certo que nos últimos anos estes fenómenos de violencia familiar, vamos a decir, en moi diversos graus, pois foron abrindo camiño e cada vez efectivamente viñeron a representar un número maior. Son unha parte do traballo que nos ocupa efectivamente. Si, en todo caso, me gustaría indicar que hai que relativizar eses datos dentro dun contexto que sabemos é o número de denuncias que se cursan, é dicir, aumentaron o número de denuncias. Iso si é certo. Outra cousa é o que sucede realmente co fenómeno. Poderá ser que se estean producindo os mesmos casos, simplemente que hai sectores da sociedade que denuncian máis, que optan máis por esta vía, ou que outras vías que se utilizaban en algún momento, pois deixaron de parecer eficaces e se decidiu acudir á vía xudicial. Onde atopades o motivo de que se incrementaran ou que polo menos se estén facendo máis públicas? Por que está sucedendo isto? Por que aumentan as denuncias? Non, os casos que xa se palparon que existen, podemos achacalos a algún fenómeno que os están vivindo os rapaces? É unha cuestión de educación que sempre estivo aí? O que podería decir desde o meu coñecemento na educación social e basicamente a pedagogía social, e comparto o traballo con psicóloga, con traballadora social, o que se sabe sobre isto é que as causas, as orixes destas situacións son múltiples. Algúnas están asociadas a trastornos mentais, trastornos psicolóxicos, consumo de drogas tal vez relacionado co anterior ou non. Ese podía ser un dos factores. Despois podíamos agrupalos tamén un bloque máis relacionado con factores de orde sociofamiliar, por un lado situacións de maltrato que puderon vivir estes mesmos rapaces ou que poden vivir como vítimas directamente ou como espectadores na casa, de violencia que se exerce dentro da casa. Eso son outras posibilidades, ou situacións de abandono, neglixencia ou dificultades coas responsabilidades parentais. Iso pudera ser outra das situacións. E despois, si é certo que aparecen outros factores que están máis relacionados con factores de orde persoal, de personalidade.
tería máis relación con iso que comentastes algo do síndrome do emperador. Do emperador, ¿no? sí. Que sí, efectivamente, que en todo caso, na medida en que ese construto teña validez, o síndrome de emperador se poda manter, os propios estudiosos, digamos, sobre el xa o manteñen en cifras, en porcentaxes baixas, non interesa aquí confundir. Non, claro que non. Duarte, cando debemos preocuparnos, en que casos de comportamento debemos dicir hasta aquí son cousas de cativos e dende este punto debe formar parte da preocupación dunha familia? Difícil resposta para min, difícil cometido, porque me figuro que a xente que pode estar escoitando este programa se pode encontrar en situacións moi variadas, non? Entón, nese sentido, o que podería decir é que hai algo que ten que ver co sentido común, e ese sentido común o que nos pode indicar que podemos estar afrontando nas nosas casas situacións nas que nos encontramos con nenos, nenas, pois con máis facilidade para bater, con máis facilidade para enfadarse, discutir. Iso pode suceder e non ten por que levarnos tampouco a ningunha consulta, por así decirlo, non? Eu creo que probablemente o que podería decir agora, o que podería ser máis útil é cando iso creemos que sobrepasa o que pode ser a nosa xestión, o noso control sobre as situacións. Cando empeza a violentar o desempeño da nosa función como pais ou como nais. Eu creo que estaría aí. Porque é algo que, digamos, se pode pretender extensible a todo o mundo. Unha dose de sentido común creo que todo o mundo podería ter. Na liña do que ti comentas, hai que dicir que cando falamos de violencia, no caso de fillos cara aos pais, non só estamos a falar de levantar unha man, de agredir físicamente, hai outro tipo de agresións, como as verbais, que poden exceder límites importantes, non? Sí, claro, evidentemente. Hoxe hai unha sensibilización moi importante co tema da violencia a todos os niveis e, obviamente, se está considerando dentro tamén o que son agresións verbais, en fin, de outra orde, a violencia psicolóxica, que tamén se chama. Claro, todo hai que consideralo. Só quero tratar de proxectar unha imaxe de equilibrio entre o que que unha persoa te insulte en calquera situación non quere dicir que o recomendable sexa ir denuncialo a unha comisaría como única vía para resolver ese tipo de circunstancias. É evidente que é malo. O insulto non debe ser un modo de comunicación e probablemente en determinados nenos, nenas, con máis insistencia, hai que traballalo. Pero traballalo significa que vas recibir algús. Mentras consigues os teus propósitos, debes ser capaz de ver se se vai producindo unha evolución nese sentido, non? Pero hai que ser insistentes. Obviamente, unha conduta sistemática de insultos, pero rodeada de máis cousas. Iso é o que digo que é cando o sentido común xa nos pode indicar que estamos ante unhas dificultades de comportamento e tal, de unha gravidade, digamos, superior, onde tal vez buscar axuda profesional poda ser recomendable. Neste sentido, é moi importante, xa en estadios máis avanzados de deterioración de todas estas situacións, hai un elemento, un factor, e este sí que me gustaría comentalo, que non favorece, que é o feito de estar guardando para sí demasiado tempo situacións xa dificilmente sustentables, no sentido que estou dicindo, non podo recomendar nada así, debo decir que cando creamos que o noso sentido común nos di que isto é demasiado para o que podemos facer nós como pais e tal, busquemos axuda profesional sin ningún problema e sin ninguna vergonza. Claro, nunca manter ese silencio, senón pensar de forma positiva en que con un tratamento axeitado eso pode ter unha volta cara atrás, non? Non estamos ante casos perdidos. Hai rapaces e rapazas que en por sí, por diferentes factores, presentan desafíos maiores sobre os pais e sobre as nais, que fai que ese labor que teñen que realizar resulte moito máis difícil e que ademais ha de ser complementado en ocasións con outras circunstancias da vida, de traballo, en fin, as que sexan familiares. Non pasa nada, quer dizer, non pasa nada, non é un asunto de sentirse culpables,
ni nada polo estilo, é simplemente unha cuestión de afrontar situacións e buscar axuda cando se supoña que non encontras ti recursos abondo como para defenderte ante as cuestións das que és responsable, non? Duarte, brevemente que temos que rematar. Din moitos expertos hoxe en día que un dos grandes problemas na actualidade entre os pais e os fillos de relación é que os pais non souberon decir non no seu momento, a importancia dese non. Non sei se ti o ves así. Sí, é parte de un cadro que existe agora mesmo, non? Evidentemente, isto complicouse moito o mundo e non temos unha soa teoría, temos moitas, movémonos en culturas novas, por outro lado, para nós, e nos que todo ha de basarse sobre o diálogo, e iso pode presentar dúbidas, iso é lóxico. O que menos me gusta desa expresión é centrar únicamente nos pais e nas nais. Non educan só os pais e os nais, educa o conxunto. Entón, ese non pode ser un non tamén, ese non saber non, pode ser tamén, gústame que sexa un non un pouco máis colectivo, porque senón, efectivamente, acabamos confinando este tipo de situacións nas responsabilidades de cada pai, de cada nai, como se fose única e exclusivamente responsabilidade, non digo culpa, digo responsabilidade deles. Creo que é un pouco máis compartido. Situacións complicadas, sen dúbida. Duarte, moitas gracias por atender a chamada de V Televisión. Un saúdo. A vos, un saúdo. Nosotros seguimos, son las 9:01 y nos vamos en directo ya al plató de Vía V, que hoy va a arrancar con un asunto muy preocupante que nos pone la piel de gallina con cada caso que conocemos, demasiados últimamente. Nos lo va a explicar Fernanda Tavares. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente fue convocar una manifestación para dejar constancia de la indignación que a todos nos produce la violencia machista y sucederse un asesinato tras otro, 4 desde el pasado sábado, así que siempre es una ocasión imprescindible hablar de este asunto, pero esta noche más. Hemos convocado de hecho a la jueza de violencia de género, la única que existe en Galicia, opera en Vigo y reclama medios desde hace tiempo, coincidiendo además, como decíamos, con esta oleada inexplicable de casos que acaban trágicamente. Así que buena parte de la primera parte del programa de esta noche va a estar dedicado a este asunto. Vamos a tener muchos argumentos. Estará con nosotros también el responsable de igualdad del Sindicato Unificado de Policía, una persona que ya conocemos y que nos conmueve cada vez que nos habla, y asuntos interesantes que creemos que van a ser también de su interés. Por supuesto, Cataluña ocupará el resto del programa. Trataremos de que Roberto Blanco Valdés nos explique qué ha pasado hoy, todas esas decisiones y ese enrocamiento también del Parlamento de Cataluña. Todo esto y mucho más, como siempre, en el programa de esta noche. Y cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. A partir de las 10 no se lo pierdan, porque precisamente un estudio sobre violencia realizado en Málaga nos dejaba ayer sin palabras. Casi la mitad de los hombres no actuaría si un amigo maltratase a su pareja. Este trabajo arroja datos preocupantes sobre el alto grado de aceptación y permisividad de los hombres ante la violencia machista. Pero hoy nos preguntamos, ¿cómo lo ven los gallegos? Vas por la calle y ves a una pareja discutiendo, él está un poco encendido. ¿Tú cómo actuarías? Yo llamaría a la policía. No me metería en el medio, pero llamaría a la policía. No me quedaría con las manos cruzadas. Pues llames a la policía rápidamente. Yo creo que llamaría a la policía. Meterme únicamente si considero que la integridad física de esa persona corre en peligro. Eso es meterse, como quien dice, en asuntos ya más bien privados. Me implicaría. O mellor vai axudar é o contrario, entende? Porque implican a usted tamén. Yo no soy de los que me quedo cortos para meterme en el fullón. Intentarte meter, porque a lo mejor cuando venga la policía ya es tarde. No sé si usted ha escuchado alguna vez en su edificio gritos o ha visto alguna situación difícil. ¿Usted cómo actuaría? Yo le abriría la puerta, por supuesto, y llamaría a la policía. Iría a llamar a la puerta, me metería. Yo miedo no tengo.
Ahora otros no sé. No sé quién va a decirle en cada casa que hagan lo que tienen que hacer. El que denuncia le complican la vida, que lo llaman al juzgado, le van a declarar. Por la idiosincrasia gallega nuestra, que no nos metemos, no vaya a ser que pase algo. No sé, por el miedo. Uno tiene que implicarse. Tenemos aconsejado a algunos, pero a las veces ni caso hacen, piensan que lo hacen bien y continúan. Uno intenta dar el consejo, oye, mira, que eso ya es un maltrato, eso ya esa forma de ser, quiere decir que te quiere controlar y podría llegar a más. ¿Dónde está el límite? Es decir, vete a la mierda. ¿Eso es maltrato? Hombre, pues no sé. Yo ya no aguantar sería ya que levante la mano, me peguen. Muchas veces lo busco la mujer también, porque si la mujer estuviera callada, ya estaba. ¿Usted le ha pasado alguna vez? No, a mí no, con la mujer mía cantamos eso en una pequeña discusión, ella cala y fui fuera. Es lo mejor que hay. Opiniones para todos los gustos. Volvemos en un par de minutos. Queda mucho que contar en este día.